¿Quieres conocer más de cómo funciona el amor de Dios y su justicia? Pues bienvenidos a nuestra lección número 6 de Lecciones de Esperanza, nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. El título de esta semana era El amor de Dios por la justicia. En el antiguo cercano oriente, los dioses que las naciones veneraban no solo eran falsos, vanos, cambiantes e inmorales, sino que también ordenaban atrocidades, como en muchos casos, orgías y sacrificios de niños. Incluso cuando los complacían sus seguidores, a esos dioses paganos, los pueblos paganos no podían, aunque hicieran muchas cosas, contar con su favor. ¿Esto qué hacía? Esto llevaba a que todos esos pueblos y naciones evitaran a toda costa disgustarlos. Según Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, detrás de esos dioses falsos habían demonios, solo presenta la palabra de Dios. Sus formas de culto se prestaban para el abuso y llevaban al pueblo a una gran oscuridad espiritual y también moral por consiguiente. El Dios de la Biblia, el Dios que nos habla a nosotros, es totalmente distinto, diferente a esos falsos dioses, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Gracias a su bondad constante y a esa bondad de Dios podemos tener esperanza ahora y no solo ahora, sino por la eternidad. En marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo e incluso con los dioses que el ser humano crea hoy, Dios se preocupa fundamentalmente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, lo que condena de manera constante e inequívoca y al final erradicará o hará desaparecer. A lo largo de la Biblia tenemos claro que su amor y su justicia son elementos inherentes o que no se pueden desvincular de su carácter. Estos atributos revelan su gran preocupación por la justicia y la rectitud. Amor y justicia fue un tema que estuvimos repasando juntos y aprendiendo mucho de esto, ¿verdad? El verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. No estamos acostumbrados a pensar en estos dos conceptos juntos, pero ello se debe al que lastimosamente tanto el amor como la justicia han sido pervertidos por la humanidad. Los profetas bíblicos denuncian todo tipo de injusticia, incluidas las leyes injustas, las transacciones comerciales engañosas y la opresión que afecta a los pobres, las viudas y cualquier persona vulnerable. Aunque los seres humanos cometen muchas maldades e injusticias, Dios es quien constantemente actúa con misericordia, juicio y justicia, como lo menciona Salmo 33, versículo 5. Dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. A razón de esto, a lo largo de la Escritura, los fieles a Dios anhelan de forma especial el juicio divino como algo bueno, ya que trae consigo el castigo para los malhechores y opresores y la justicia y la liberación para las víctimas de la injusticia y del abuso de la opresión. El juicio y la justicia son el fundamento del gobierno de Dios, a diferencia de los corruptos gobiernos que hay en este mundo, que a menudo manejan la justicia para obtener poder y beneficios personales. En Dios la misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besaron, dice Salmo 85:10. La Biblia también nos aclara lo que Dios espera de nosotros en cuanto al aspecto de la justicia, como dice Miqueas 6:8. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, pero ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, viendo esto, somos comisionados, somos enviados por Dios para mostrar su amor y su justicia. ¡Qué linda y qué grande responsabilidad! No nos perdamos de este privilegio. Otro punto que estuvimos tratando era que Dios es totalmente bondadoso y justo. Dios no se limita a afirmar que ama la justicia
o solo hablar de ella, como a veces nos pasa con los seres humanos, y a motivar a otros, ¿verdad?, para que sean justos, sino que el mismo Dios y el mismo Jesús hace ejemplo propio o ejemplifica de forma perfecta la justicia. La Escritura enseña que Dios es totalmente santo, fiel, justo y amoroso. Siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Él nunca hace algo malo. Uno de los pasajes donde esto es presentado lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Allí se nos dice, Él, o sea Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios es justo y recto. Dios sabe qué es lo mejor para todos. Quiere lo mejor para todos. Y no solamente eso. ¿Sabes una buena noticia? Trabaja Dios continuamente para lograrlo y darte lo mejor a ti. Donde quiera que estés, el plan de Dios es que seas feliz y darte lo mejor. Mientras que muchos idolatran el poder, Dios, que es todopoderoso y lo posee, solo ejerce su poder cuando necesita hacerlo de forma justa y amorosa. ¿No te parece esto fascinante, verdad? Y no solamente es fascinante, esto es una realidad. Créelo, y no solamente créelo, yo te invito a que nos vayamos, hagamos un plan decidido para ir a compartir esto con la mayor cantidad de personas que nos sea posible. Esto es una gran noticia, ¿verdad? Otro punto que estuvimos abordando esta semana era el carácter inmutable de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, leemos que Dios declara, yo Jehová no cambio, aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera. El resto de ese texto, cuando miramos su contexto inmediato, nos muestra que la inmutabilidad divina a la que se refiere el profeta en este texto es la inmutabilidad moral. Y en el versículo siguiente, Dios exhorta a su pueblo diciéndole, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Así pues, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, pero su carácter se mantiene constante a través de todas las edades. Esto también es afirmado en Santiago capítulo 1, versículo 17, donde dice que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay ni siquiera sombra de una variación. A diferencia de los amigos, familia o personas que conocemos, Dios nunca te va a defraudar. Lo que sí pasa es que cambiamos nosotros con Él. Le fallamos, nos alejamos, pero Él se mantiene siempre fiel buscando nuestro bienestar y nuestra salvación. Dios no se contradice nunca, tampoco miente y sus promesas son absolutamente fieles. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por ti, por todos nosotros, en la persona de Jesús en la cruz del Calvario. A pesar de nuestros rechazos, a pesar de nuestras traiciones, de las burlas que tuvo que enfrentar, su amor y su misión lo llevó a estar allí. Esta y muchas razones más nos dejan saber que es solo Dios en quien podemos confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza de forma segura siempre. Otro tema que se nos presentaba era un Dios arrepentido. Como hemos visto, la Biblia de forma amplia nos dice que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Ahora, humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido o arrepintiéndose? ¿Podría ser posible que Dios se arrepienta? Y si es así, ¿en qué sentido nos menciona esto la palabra de Dios? Uno de los textos donde se presenta esta declaración está en Éxodo 32, 14. Allí dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había o que habría de hacer a su pueblo. Aquí Dios ha decretado un juicio sobre su pueblo debido a un mal accionar, a sus malas acciones, a su infidelidad y rebeldía. En estos y muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede o cambia su juicio en respuesta al arrepentimiento o a la intercesión del pueblo. Dios promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo si este pueblo se aparta de su maldad.
El hecho de que Dios suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema recurrente a lo largo de la palabra de Dios. Ahora, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Esto lo encontramos en Números 23:19. Textos como este no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacemos nosotros los seres humanos. Dios siempre cumple sus promesas y si llega a cambiar en cuanto a sus juicios será, ¿sabes?, basado en su amor, en su misericordia al vernos arrepentidos y dispuestos a abandonar nuestras malas acciones o conductas. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Ahora, aferrarse al amor y la justicia fue algo que también se nos presentado durante esta semana. Las Escrituras enseñan de forma clara y estructurada que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Esto lo encontramos, ¿verdad?, de manera textual en Deuteronomio 7:9. Su carácter de bondad y amor fue demostrado de manera suprema por Jesús en la cruz. Según Salmos capítulo 100, versículo 5 dice: Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por las generaciones. Todo esto no solo nos recuerda a nosotros, no solamente nos recuerda el amor de Dios, sino que nos da la certeza de que se puede confiar en Él. Él solamente otorga buenas cosas a sus hijos. Él solamente piensa lo mejor para ti. De hecho, concede cosas buenas incluso a quienes declaran ser enemigos de Él o los que se vuelven infieles o van en contra de la voluntad de Él. Mateo 5, donde se nos habla del amar a los que nos maltratan o buscar de pronto de alguna manera nuestro mal, allí de forma especial se describe el amor de Dios como perfecto. El amor imperfecto es ese amor que solamente se otorga a quienes nos aman, a quienes nos dicen que todo está bien, pero Dios ama incluso a quienes lo odian y se declaran sus enemigos. Su amor es completo y por lo tanto esa grandeza de su amor lo hace tan perfecto. Aunque el amor y la justicia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable humana, nunca anulan la justicia. Por el contrario, Dios une y armoniza la justicia con la misericordia. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 nos dice y nos menciona algo muy importante en relación al amor y a la justicia de Dios, y es que llegará el día en que todos los seres humanos la reconocerán. Allí dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que resumiendo la lección de esta semana podemos decir: el amor de Dios y su justicia siempre van de la mano. Dios es fiel y nunca cambia, sus principios son eternos. Otro punto interesante es que Dios nos escucha a nosotros y acepta nuestro arrepentimiento y es capaz de darnos una nueva oportunidad, y hoy puede ser esa oportunidad para ti y para mí. Ahora, el amor y la misericordia de Dios superan nuestra capacidad de comprensión. Están muy por encima. Aprovechémoslo y aceptémoslo. Permíteme orar por ti. Dios del cielo, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por buscarnos de tantas maneras, Señor. Gracias porque, Señor, cuando cambias lo haces para bendecirnos, Señor, porque hemos fallado, merecemos un castigo, y te quiero pedir que si alguien acá te busca de manera sincera, pueda ver cómo tú le perdonas, cómo tú le amas, Señor, y pueda no tener que enfrentar tu vida, sino gozarse en tu misericordia. Que tu paz bendiga a todos los que ven y escuchan este contenido. Pues lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de alegría estar contigo. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.